sobre el tema las dos serpientes. ¿Por qué hablar de este tema? Número uno, porque Jesús lo mencionó. Y número dos, porque es del Antiguo Testamento, pero tiene una tipografía para el Nuevo Testamento. Y Números capítulo 21, verso 4. Yo quiero que mientras yo estoy hablando de la palabra o en la palabra, pongamos mucha atención a lo que ella nos dice y seamos obedientes a lo que nos dice. Dice el verso 4 de Números capítulo 21. Si usted no tiene, no tiene Biblia o trajo Biblia, aquí lo puede ver en la pantalla. Si no, pues escuche la palabra del Señor. Después partieron del monte de Ur o de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. No puede sentarse, tome su lugar. El pueblo de Israel era un pueblo que toda la vida habían sido esclavos. Habían pasado un lapso de 400 y tantos años, ¿verdad? 430 años más o menos, de que el pueblo había vivido como esclavo. Entonces, cuando iban camino en el desierto, traían esa vieja mentalidad. Entonces, Dios tuvo que tratar directamente con la mentalidad del pueblo de Israel. Porque déjeme decirle que alguien que tiene una mentalidad de esclavo, una mentalidad de derrota, una mentalidad del pasado, de los fracasos del pasado, no puede servir a Dios con libertad, aunque haya venido a los pies del Señor. Entonces, ellos hablaron en mal de Moisés y en mal de Dios. O sea que lo que ellos hablaron en mal fueron tres cosas que pasaron en ese versículo. Lo primero fue el desánimo. El pueblo se desanimó porque ya iban caminando hacia la tierra prometida. Pero ahora vinieron y se desanimaron. Y el problema está que no se desanimó todo el pueblo, sino que unos cuantos líderes se desanimaron e infectaron a la demás gente, y de esa manera todo el pueblo de Israel se desanimó. Número dos, hablaron en contra del siervo de Dios, que era Moisés. Y esa palabra que hablaron en mal era una total murmuración que ellos hicieron en contra del trabajo que el siervo Moisés estaba haciendo. Número tres, se sintieron fatigados por comer el pan o el maná. Y el maná es prototipo de la palabra de Dios. Entonces ellos empezaron a desanimarse, a murmurar, a hablar en mal de Dios y a hablar en mal de Moisés. Y luego hablaron en mal de la palabra que Moisés les estaba dando. Y uno no puede hablar ni en mal de Dios ni en mal de los siervos del Señor,
Por eso a mí en lo personal, yo con los siervos de Dios, a quien Dios haya plantado, haya puesto en cualquier área, en cualquier lugar, yo no me meto. Trato de evitar lo más que puedo de no hablar en mal. Si no voy a hablar en bien, tampoco en mal. No vamos a usar nuestra boca para hablar en mal de aquello de lo cual Dios ha querido hacerlo así, a quien Dios haya tratado de ungir. Y mucho menos vamos a hablar en mal de la palabra. Estoy cansado de esa palabra. Estoy cansado de que me digan esto. Estoy cansado. Hablar en mal de la palabra de Dios es un pecado mortal. Esta tarde vamos a salir regenerados y cambiados, transformados. ¿Verdad? Mire lo que dice el verso 6. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Ya se imagina usted ese cuadro. Andar en el desierto con tanto calor, en el día calor y en la noche frío. Dios les había puesto la columna de fuego para que los calentara en la noche. Y Dios les había puesto una nube para que en el día no tuvieran mucho calor. ¿Verdad? Entonces, pero imagínese usted que por ese pecado Dios permitió que existieran serpientes venenosas en la arena. Y usted sabe que las serpientes venenosas no están sobre la arena, están debajo de la arena. Ellas se esconden debajo, mínimo 6 pulgadas bajo la arena, que cuando alguien camina sobre la superficie de la arena, las serpientes oyen los pasos y directamente van y muerden el carcañal de las personas. Y cuando a alguien lo muerde o lo mordía una serpiente venenosa, casi al instante moría. Casi en el instante era una mordidura que automáticamente quedaba paralizada a la persona. Fíjese bien, verso 7. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. O sea que lo que hizo el pueblo fue reconocer que habían pecado. ¿Cuál había sido el pecado? Hablar en mal de Dios, en mal de Moisés, en mal de la palabra, en mal de la comida que estaban comiendo. Porque Moisés, de una u otra manera, él tenía buenas intenciones. Estaba cumpliendo el llamado de Dios a sacar al pueblo de Israel hacia la tierra prometida, aunque Moisés no la iba a disfrutar. Pero el objetivo principal de Moisés era dirigir al pueblo rebelde, pueblo idólatra, pueblo con pensamientos de esclavitud, borrarles esos recuerdos del pasado, llevarlos a la tierra de prosperidad y bendición, tierra que fluía leche y miel, tierra de fértil, tierra de arroyos, tierra de ganados, tierra de abundancia. Pero el pueblo de Israel murmuraban en contra, y esos fueron los pecados que cometieron. Y lo peor es que Dios lo oyó. Por eso es que uno tiene que tener cuidado con lo que habla en casa, cuidado de lo que habla en el carro, cuidado de lo que habla en el trabajo, cuidado lo que habla con los amigos, amigas. Mucho cuidado, porque lo oye Dios. Y si no vamos a hablar algo bueno, no hablemos algo malo. Mejor calladita la boca, porque Dios lo oye. Y después no se ande quejando ahí, ay. No, recuérdese qué error ha cometido.
Y lo oyó Dios. Verso 8 dice, y Jehová dijo a Moisés, verso 8 y 9, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre la asta o una asta, y cualquiera que fuere mordido y mire a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguno o alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. El trabajo no lo vea tan fácil. En ese tiempo encontrar bronce era muy difícil. La gente tenía oro, tenía plata, tenía joyas. La gente tenía otros recursos, pero no tenía bronce. El bronce era un mineral casi difícil de encontrar en el desierto. Y ahora Dios pone al mismo Moisés en un desafío. Y le dice, hazte una asta, hazte una serpiente de bronce, ponla en una asta. Y cuando el pueblo sea mordido por alguna serpiente, van a ver el asta, van a ver la serpiente de bronce y van a ser sanos, van a vivir. ¿Qué significa esa serpiente de bronce? Si aparentemente la serpiente es prototipo de algo malo. Pero Dios le dice, he mandado serpientes venenosas en el desierto. Al rebelde que esté dentro de mi pueblo lo van a morder. Pero si alguien mira a la serpiente de bronce, van a tener vida. Quiere decir que Dios aún para los pecadores también les da una oportunidad. ¿Alguien ha fallado? Mire a Jesucristo. Mire a la cruz, mire hacia una asta donde fue levantada un día y donde fueron clavados nuestros pecados, donde fueron clavadas nuestras rebeliones, fueron clavadas nuestras maldiciones. Y el que mira hacia esa cruz, hacia ese lugar, recibe perdón y regeneración de parte de Dios. Nunca cuando usted falle, cuando usted peca o peque, cometa un error, saque su orgullo, porque lo va a ver Dios. Y mire, Dios permite lo malo. Cuando usted falle, sencillamente haga la de David, humíllese a la presencia del Señor, pídale perdón a Dios, reconozca su pecado y siga caminando, que Dios lo va a guardar. Amén. Ahora, los pecados que ellos hicieron fue muy malos. Y lo que hicieron fue hablar ellos negativamente. Ellos hablaban todas veces negativamente. Y Moisés tenía que estar lidiando con el pueblo de Israel. Tenía que estar lidiando cada poco. Tenía que estar trabajando con ellos. No es una área fácil, es una área delicada cuando se trata con cada persona. Porque cada uno tiene sus propios paradigmas que hay que esforzarse por quitarlos, por eliminarlos, para poder tener, en primer lugar, una mentalidad libre para adorar a Dios. Y luego proyectarnos hacia un futuro donde Dios nos pueda usar a nosotros como instrumentos útiles para la obra a la cual Dios nos llama. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que no podemos contaminarnos ni darle lugar a las tinieblas para que gobiernen nuestra vida y usen nuestros miembros para condenar y señalar aún a los demás. Tenemos que ser santos como Dios es santo. Pero mire lo que dice, ver el capítulo 16. Capítulo 16, verso 28. Antes de eso les voy a leer esto.
Lo que hicieron ellos, número uno, ahí dice, hablaron negativamente de lo que Dios dice en su palabra. Ese es el maná. Número dos, hablaron en contra de del siervo de Dios. Ni hay que ser partícipe de ellos, de los que hablan murmuraciones. Número tres, murmuraron de la decisión del líder o de los pastores. Número cuatro, hablaron en mal de la visión que Dios le había dado al siervo de Dios. Números capítulo 16, verso 28 hasta el verso 35. Y dijo Moisés: en esto conoceré que Jehová me ha enviado, para que hiciese todas las cosas, y que no las hice de mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres, mueren estos, o si ellos al ser vistos, visitados, siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. 30. Dice: mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca y los tragase con todas sus casas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, y abrió la tierra su boca, y los tragó a ellos y a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban alrededor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían: no nos trague también la tierra. Verso 35. También salió fuego de delante de Jehová, y consumió a los descendientes, 50 hombres que ofrecieron el incienso. Lo que está diciendo aquí es un reto que Dios hace, que Moisés hace para aquellos que habían sido rebeldes. Es un reto. Él dice a esta familia de Coré, por ser los rebeldes, los murmuradores, por ser la gente que incita al pueblo a pecar contra Jehová, si Dios no me envió, van a morir como mueren todos los mortales. Pero si Dios me envió, la misma tierra va a abrir su boca. Yo no sabía que la tierra tenía boca, pero abrió, dice la Biblia ahí, que la tierra abrió su boca y se los tragó vivos. ¿Ya imagina usted que se lo trague vivo la tierra a alguien? Y lo peor es que mandó fuego Dios para esa familia. Y lo más peor, que para que el pecado no se contaminara, también se destruyó la descendencia de ellos. Y no solamente eso, sino que también sus casas, sus familias fueron tragados. La tierra abrió la boca y se los tragó. Usted sabe que el infierno existe en el corazón de la tierra. Y el corazón de la tierra no es más que es una bola dentro de la tierra que está ardiendo a miles de grados de calor. Entonces hay un núcleo en el corazón de la tierra al cual se le llama infierno. Y esa gente fue tragada viva hasta el mismo infierno por el pecado que habían cometido. Yo no pensaba que era tan grave.
Pero la verdad que es tan grave que Dios mismo condenó a esa gente, la gente de Coré. Lo condenó a que fueran y fueran al infierno vivos ahí. Hay cosas que muchas veces nosotros podemos hacer inconscientemente. Hay cosas que podemos hacer conscientemente y hay cosas que podemos hacer directamente. Dios nos libre a todos de hablar en mal de Dios, en mal de los siervos, en mal de la palabra, en mal del maná. Nunca hablar en mal, ni ser partícipe de los que lo hacen. Es peligroso, peligroso. Y hay algo más que puedo agregar, pero no voy a agregarlo por ética. Pero la verdad es que es tan peligroso que solamente nosotros tomamos la decisión si agregarnos al grupo de los murmuradores o agregarnos al grupo de los que hacemos la diferencia y nos apartamos de hablar mal. Por eso es que escuche, nosotros tenemos que sanar, número 1, nuestra mente. Número 2, nuestras palabras. Y número 3, nuestro corazón. Una persona con un corazón dañado, con una mentalidad contaminada, puede hablar cosas pésimas que pueden ofender hasta Dios. Hay gente que blasfema contra la Biblia, hacen pactos malos contra la palabra del Señor. Esa gente, por misericordia, Dios no hace que la tierra, a veces pasa. ¿No ha visto en la noticia usted? Algunos huecos que la tierra misma hace un hoyo y se los traga. ¿No ha visto usted algo, otras clases, eventos? Usted imagínese por ahí algún evento. Uno solamente ve y hay quienes que dicen oremos por ellos. Yo por los muertos no voy a orar por los vivos para que se salven en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Porque que ya murió, ¿qué hago con él? Uno lo habla, lo aconseja, lo anima, lo va a traer, le manda texto, les da ray, les da de comer, los lleva para acá. ¿Qué más falta que hacer? Hay que sanar la mente, hay que sanar la mente de las personas. Todos necesitamos eso. A mí me ha llevado trabajo hacerlo. Porque yo crecí en raíces totalmente tradicionales y totalmente, como dicen, hueso colorado en todas las áreas. Pero hay que ir haciendo cambios muchas veces, ver qué es de Dios, qué realmente es regla divina de parte de Dios y cuáles son normas puestas por los hombres. Si es algo puesto por los hombres, Dios no te va a castigar porque desobedezcas. ¿Acaso Jesús no dijo, hay hombres que ponen cargas sobre los otros que ni aún ellos pueden llevar? Ya tienen su recompensa, dijo Jesús. Tenemos que ser libres aún de nuestras palabras y tratar de hablar bien de Dios, bien de la palabra, leer la Biblia. Por eso es que aquí en la iglesia, con nosotros, el maná, el pan nuestro de cada día, va a ser la Biblia, va a ser la palabra. Aún nuestros niños van a crecer con la Biblia, con la palabra de Dios. Porque lo necesitamos. Necesitamos recuperar las áreas perdidas que el enemigo nos ha querido robar. Y no lo vamos a lograr si no tenemos como centro principal la Biblia, la oración, la búsqueda de Dios. Amén. Mira, acompáñeme a Juan capítulo 3. El libro de San Juan capítulo 3. Verso 14 y 15 dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre
sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que mire, escuche porque esto es poderoso. Esa serpiente que fue levantada en el desierto para sanidad de las personas, Jesús viene y lo trae a memoria. Escuche esto, porque mire, Jesús viene a traer en memoria que como Moisés levantó la serpiente de bronce y todo el que miraba a la serpiente quedaba sano y no moría, así dijo él, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Él estaba hablando de su crucifixión. Si usted no sabía, sepa que lo que sucedió en la cruz del Calvario fue algo sobrenatural. No es fácil derramar su sangre. No es fácil tener la corona de espinas. No es fácil tener los látigos en la espalda. No es fácil ser lacegado. No es fácil ser escupido. No es fácil que le hayan traspasado el costado a Jesús. Y no es fácil que le hayan dado de beber vinagre cuando él tenía sed. Y muchas veces usted se enoja porque por una cosita poca, por una mala mirada. Usted se enoja solo porque alguien no le habló, que alguien no lo saludó. Y Jesús sufrió tanto por nosotros. Entonces él dijo, así como Moisés en el desierto, en el Antiguo Testamento, levantó esa serpiente de bronce, ahora también el Hijo del Hombre va a ser levantado. Y todo el que lo vea a él, todo el que lo siga a él, no morirá. Por eso es importante hablar y anunciar la palabra de Dios y anunciar que solamente Jesucristo es la salvación de nuestras almas. Es importante. Pero mire lo que dice ahí mismo Juan capítulo 3. Yo quiero que Juan capítulo 3 verso 1. ¿Están conmigo? Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere del agua o de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Verso 12. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Qué es lo que voy a enseñar? ¿Qué es lo que vamos a ver? Dos aspectos. Uno,
es la ley y el otro es la gracia. Uno es la ley y otro la gracia. Nicodemo pensaba en la ley. Jesús pensaba en la gracia. Estaba pensando en la ley, porque Nicodemo realmente era un maestro de los judíos, pero no sabía que la gracia iba a venir a traer una expectativa mayor. Entonces Nicodemo no entendía ese lenguaje. ¿Y por qué tuvo que llegar de noche? Porque él se ocultaba y representaba el punto político de ese momento. Él decía, no, es que no puedo llegar públicamente porque tengo que llegar de noche para ver qué Jesús dice. Y le dice, Señor, yo sé que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces. Qué bonito es cuando aún la misma política reconoce que solamente a través de Jesús se hacen las cosas. Que solamente a través de Él se pueden hacer las cosas. Pero yo quiero que entienda esto. Jesús empieza de una manera quizá indirecta a confrontar a este principal entre la religión judía. Y le dice, si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Si no nacieres del agua y del espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque usted, para ser parte del reino de Dios, tiene que nacer de nuevo. Y alguien que nace de nuevo es alguien que empieza a aprender buenos principios. Ya no puede pensar como piensa el mundo. Tiene que pensar como piensa Dios. Ahora es lo que Dios quiere para mi vida. Eso voy a hacer. Voy a regir mi vida bajo esos principios. Principios de valores y espirituales según Dios nos manda. Entonces hay que ver, pero para ver el reino de Dios hay que nacer de nuevo. Y para entrar y permanecer dentro del reino hay que nacer del agua y del espíritu. Hay cosas que en la carne tú nunca vas a entender. Aún las profecías, aún lo que viene en camino en el futuro, en la carne tú no lo vas a entender. Tampoco lo vas a entender en la lógica. Hay cosas que por mucha preparación y mucho estudio tú tengas en la vida, puedes ser el mejor profesional. Es más, puedes tener todo el dinero del mundo, puedes saber de tecnología, de computación, puedes saber de todo en la vida. Pero si tú lo ves en la carne, no vas a entender lo que se mueve en el reino de Dios. Entonces necesitamos nacer de nuevo, ver el reino de Dios. Y cuando lo miramos, nos enamoramos del reino de Dios. Entonces entramos en el reino y permanecemos en el reino de Dios. Entonces la mentalidad va cambiando. Van cambiando tus palabras, van cambiando las cosas malas que muchas veces hay en nuestro corazón. Y aprendemos a ver hacia la cruz. Aprendemos a ver hacia donde Dios quiere que miremos. Entonces nos enamoramos tanto de Dios que queremos permanecer con Él. Queremos estar con Él y no le tenemos miedo ni a la muerte. Porque ¿qué es la muerte? Separación del cuerpo. ¿Qué es la muerte? Solamente un transporte hacia la eternidad. Entonces, cuando a ti te llegue el momento de partir, tú no tienes de qué preocuparte, porque en primer lugar, tú tienes que estar seguro a dónde tú vas después que mueras.
Y número 2, tú tienes que estar seguro de lo que dejas en la tierra. Si a tus hijos les va a ir bien. Hay gente que no está segura a dónde van después que mueren. Y hay gente que tampoco están seguros si sus hijos van a saber administrar lo que al viejo tanto le ha costado. Entonces hay dos cosas que tenemos que tener claras y seguras. En primer lugar, que estamos bien con Dios, estamos enamorados de Él, permanecemos en Él, lo buscamos a Él, lo buscamos, clamamos a Él, estamos comprometidos, no le damos chance a las tinieblas, entonces permanecemos en el reino. Entonces nos sucede lo que Nicodemo no entendió. Nicodemo, tú no entiendes que el que es nacido de Dios es como el viento que nadie sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido de nuevo. Tu familia, escucha bien, tus hijos, tus amigos, familiares, gente de trabajo, no van a entender lo que tú haces. Pero no te preocupes si ellos no lo entienden. Lo importante es que tú lo entiendas. Lo importante es que tú estés seguro de lo que estás haciendo en Dios. A todos aquellos hombres a los que Dios ha llamado y les ha parecido una locura a la gente de lo que han hecho, después se dan cuenta y dicen, wow, es verdad, en verdad ese punto no lo entendía yo. Que porque este hombre desde que se hizo cristiano se volvió loco por Dios. Me dejó a mí, dejó de hablarme, dejó de visitarme, dejó de andar conmigo, y los amigos empiezan a combatir eso. Pero si alguien ha nacido de nuevo, hay que permanecer en ese primer amor. No que el primer viento que venga te haga caer y empieza el desánimo como le pasó al pueblo de Israel. Y empieza la crítica, la murmuración. ¿No es cierto que a alguien que anda totalmente en la carne no le gusta lo espiritual? ¿Sabe por qué no le gusta? Porque eso fue lo que perdió Adán. Adán, escucha bien, voy a terminar con esto. Cuando Adán pecó, había una batalla entre la carne, el espíritu y el alma. El alma y la carne se pusieron de acuerdo para matar al espíritu de Adán. Y cuando lo hicieron pecar, mataron al espíritu. Por eso fue que Jehová dijo, si pecan, morirán. Tu alma y tu carne te van a incitar a querer pecar y a matar tu espíritu que está dentro de ti. Pero cuando tú permaneces en Dios, tu espíritu tiene que aprender a dominar los deseos de tu carne, tiene que aprender a dominar los deseos del alma. Y tú, dentro de ti hay un hombre, dentro de ti hay alguien interior al cual tú lo puedes dominar y decirle, alma, tú deseas eso, pero no. Cuerpo, tú deseas esto y esto, pero no. Porque hay alguien que me gobierna. Hay alguien que gobierna mi interior. Entonces hay una batalla a la cual tú tienes que vivir peleando. Amén. Hay que vivir peleando. Y observe esto, porque esto no es algo que alguien te lo va a imponer a ti. Esto es algo, un acto de voluntad que todos tenemos que hacer. La decisión es nuestra. La decisión es de nosotros. Pablo decía, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera. ¿Cómo le servimos a Dios, pastor? Hay que servirle de buena gana.
con buena voluntad. Hay que servirle de todo corazón. Creer en que Dios va a hacer cosas grandes contigo. Y escucha bien esto, porque hay cosas que tú todavía no has visto, pero las vas a ver los próximos días. Los próximos años tú vas a ver el derramamiento o el derramar del Espíritu Santo de Dios en tu vida. Hay cosas que tú tienes que conectarte al Espíritu de Dios. Y Dios va a hacer cosas grandes contigo. ¿Por qué no levantas tus manos y cierra tus ojos? Oh Señor, te adoramos. Dios rechaza oración. Te adoramos. Oración es alimento. ¿Por qué no vienes aquí al altar un momento conmigo? Nunca ha habido. ¿Por qué no pasas aquí un momentito conmigo a adorar al Señor? O quedaré. ¿Por qué no dice, reconozco que he fallado en algunas áreas Hasta y yo quiero oración? Esperar. Pasa al frente, pasa al frente. Dios dice la Biblia que al que a Él viene no lo echa afuera. ¿Por qué no pasas un momento aquí? Levanta tus manos, cierra tus ojos. Quizá hayas pecado, hayas fallado en alguna de esas áreas. Bienvenido, pasa al frente. Pasa al frente, pasa al frente. Simplemente alaba. ¿Por qué no dices hoy, Señor? Yo he fallado en algunas áreas. He abierto mi boca para hablar algo que a Dios no le ha agradado, no le gusta. Pero hoy te quiero pedir perdón, Señor. Padre, queremos orar, Señor, esta tarde por estas vidas. Quiero orar, Señor, para que sane nuestra mente, para que sane nuestros labios, para que sane nuestro corazón, para que, Señor amado, tengamos, Señor, aleluya, más y más de ti. Mira mis hermanos, mis hermanas que están orando. Te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, porque estás con nosotros. Oro, Señor, por los jóvenes. Oro por mis hermanos, Señor. Escucha su oración. Escucha el clamor, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre, quiero pedir perdón, Señor. Quiero pedir perdón, Señor, por tu pueblo, Padre. Que algunas veces quizá se han abierto los labios para hablar en mal de algún siervo, para hablar en mal, Señor, aún de la palabra, para hablar en mal, Señor, de algo, Dios, que a ti no te agrada, Padre. Hoy en el nombre de Jesús oramos, Señor, y cortamos, Señor, de raíz toda palabra ociosa y mentirosa. Y declaramos, Señor, y miramos hacia la cruz. Miramos, Señor, aleluya, esa sangre preciosa, esa sangre carmesí, esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Hoy, Señor, declaramos, Señor, tus maravillas. Hoy declaramos, Señor, que nuestra mente renovada es cambiada. Nuestras palabras, te pedimos perdón
Pedimos que nos uses de una manera grande, de una manera especial, de una manera sobrenatural. Hoy en el nombre de Jesús, ministra cada hogar, ministra cada familia, ministra a tu pueblo, Señor. Ministra, Señor, las áreas débiles, las áreas en las que más hemos sido atacados, Señor. Hoy, Padre, purifica, cámbianos, Señor. Oh, sí, que crezcas tú. Gracias. Y cada día Gracias, Señor. Más como Aleluya. si yo quiero más de ti, Aleluya. habitar en tu presencia, Gracias, Señor. menguar Muchas para que gracias, Jesús. crezcas tú. Cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Te entrego mi Dígaselo al Señor. voluntad a ti. Washington, D.C. is situated on the east coast of the USA, along the banks of the Potomac River. The city has an area of just under 70 square miles, but it sure packs a lot in. Pasando. Hoy en el nombre de Jesús, oro por la vida de mi hermano. Hoy quebrando toda cadena. Hoy oro por su vida. Vayan a predicar el evangelio. Vayan a ser discípulos a todas las naciones. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ¿a quiénes exactamente envía el Señor a hacer discípulos? A los adoradores. Por lo tanto, todo creyente que se convierte en un discípulo de Jesús tiene que ser adorador, pero también tiene que convertirse en un hacedor de discípulos. La raza humana se multiplique, pero principalmente quienes se tienen que multiplicar son los hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, Él les dice: edifiquen casas, ¿verdad? Y luego multiplíquense, ¿verdad? Porque quería el Señor de que el pueblo de Israel fuera multiplicado. Ahora dice: orad por la ciudad a la cual el Señor los ha enviado, porque si ella tiene paz, vosotros también tendréis paz. Por eso es que nosotros siempre en nuestras oraciones siempre oramos por la ciudad. No importa si es lunes, si es martes, miércoles, jueves, viernes o sábado, hay que orar por la ciudad.